Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde el lobby del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos le doy la bienvenida nuevamente a esta revista informativa Vamos al Cine para acercarle a las propuestas que ha preparado el ICAIC para este modo verano que ya está activo. Yo le invito a acompañarnos siempre por el canal Caribe y también por el canal de YouTube de Cubacine ICAIC de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Nuestro equipo también le ofrece la posibilidad de interactuar con nosotros a través del número que le dejamos en pantalla. Mediante WhatsApp usted puede hacernos llegar sus sugerencias y mensajes. Todo está listo, así que ya comenzamos. ¿He cambiado yo o ha cambiado la ciudad? Hoy es mi día de suerte. Oye, esta es la cornetica. Pero yo soy una mujer que sabe salir a flote. Oye, yo también tengo ganas de verla. A mí me gusta mucho la vida. Me parece que los revolucionarios tenemos que ser fundadores. Arriba, caballero, que hay mucho machete por dar todavía. Y en la emisión de ayer estuvimos conversando sobre el documental Maicinicú, medio siglo después, que se ha estado presentando como parte de la fiesta por el cine cubano y también dentro de la programación de verano. Además, este documental recientemente tuvo su estreno en el programa televisivo Arte 7 y hoy nosotros le ofrecemos la posibilidad de volver a disfrutarlo en televisión. Pero antes, yo quiero que usted conozca lo que nos trae la sección Fuera de Plano, muy relacionado con este mismo tema. Adelante. Es un honor tremendo para mí poder participar en este proyecto homenaje a la película El hombre de Maicinicú, pero también a Alberto Delgado, la persona real en la que está basada la película. Justamente aquí terminaron con su vida y es un recorrido que estamos haciendo, homenajeándolo a él, homenajeándolo a la película, pero también nosotros reviviendo un poco de la historia, y eso hace que uno pues, se comprometa un poco más con el arte y con la historia, valga la redundancia, y con este hermoso proyecto que estamos enfrentando. Este tema para mí significó muchísimo y bueno, fue interpretado solamente por Silvio Rodríguez, por un hombre, pero yo pienso que la representación de una mujer también es válida, ya que la esposa de este valioso hombre de Maicinicú, su esposa fue tan valiente, tan heroica y tan fuerte como él. Así que para mí ha sido un privilegio poder cantar este tema. Realmente me tocó sentimiento. Según las estadísticas en tiempo real que registra el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, más de 10.000 espectadores han visualizado este documental en las distintas plataformas. Nuestra propuesta principal de esta tarde hoy será precisamente el documental Maicinicú, medio siglo después. Así que una invitación que le hace nuestro equipo. Veamos.
Finca Maicinicú, término municipal de Trinidad, regional Escambray. La película nació con el nombre de Operación Transbordo, que era el nombre que tenía la operación en la que estaba implicado Alberto como protagonista. Al amanecer del 29 de abril de 1964, en la costa norte de la provincia de Las Villas, es avistado en el límite de las aguas jurisdiccionales un barco de bandera norteamericana. A la luz de 50 años, yo pienso que valió la pena, pensando en este documental que se está haciendo, creo que es un homenaje a los que ya no están y homenaje a los que nos quedamos vivos. Yo creo que es la película más importante a la que le puse música. Cuando salíamos, todos éramos una gran familia. Para mí filmar siempre fue un motivo de alegría y en la película se dio. ¿Cuál es el verdadero rostro de Alberto Delgado? En la película no se sabe cuál es. E incluso ante la muerte se mantiene sin rostro. Todo empieza en abril de 1964, cuando la dirección del ICAI me llama para que acompañe a un camarógrafo del señor ICAI, Oriol Menéndez, a la filmación de una operación secreta de una salida ilegal del país, que se va a filmar por encargo del Ministerio del Interior. Nos llevan a un callo en el norte de Isabela de Sagua y ahí nos enteramos que la salida ilegal del país era nada más y nada menos que una operación de salida de alzados del Escambray que iban a ser capturados en alta mar por un supuesto guardacosta norteamericano. O sea, en ese momento entramos los dos en la información de que se iba a dar por tercera vez una operación que ya se había dado 2 veces con éxito, que era la operación de captura de Mauro Borges en febrero y la operación de captura de Carretero y su banda en marzo. Y nosotros íbamos a ser 2 periodistas contrarrevolucionarios de la Florida que íbamos a filmar ese rescate de esos alzados del Escambray por la Marina norteamericana. Y estando en el norte de Ciego de Ávila, llega la noticia al barco de que han encontrado el cadáver del compañero que estaba infiltrado dentro de la contrarrevolución de Escambray. Se baja la bandera americana y como Aurelio y yo somos los 2 únicos civiles, nos permiten irnos con orientaciones muy precisas de que no podemos, por supuesto, contarle a nadie lo que hemos visto y lo que nos hemos enterado. Yo llego a La Habana, hablo con Alfredo Guevara, presidente del ICAI, y le pido que ayude para yo tener la posibilidad de hablar con algunos de los alzados que habían caído presos en las dos operaciones anteriores. Y me autorizaron ir a Villa Marista, y en Villa Marista yo pude conversar con 4 miembros de la banda de Mauro Borges y también con Mauro Borges, que es el jefe de la primera operación, y también pude hablar con 4 miembros de la banda de Carretero. Ahí hay un entero que se llama Alberto Delgado, el compañero que ha sido asesinado, ahorcado por los bandidos. Pasan los años, en el 71 ya yo me encuentro en condiciones de probar fuerza con un largometraje. Y me interesó en particular esa historia, me había quedado como la historia que más me había impactado para debutar como director. La planteo al ICAI como una sinopsis. El ICAI se la plantea al MININ y se autoriza que se empiece la investigación para la posible película. Comienzo entonces a investigar exhaustivamente en el 71 la vida de Alberto y todo lo que rodea la Operación Transbordo, que es el nombre que tenía dentro del MININ
todo el entramado de la salida de los bandidos por barco fuera de Cuba para ser capturados. En toda esa investigación, la magnitud de riqueza, de complejidad que había, tanto en la operación Transbordo como tal, como en la vida privada de Alberto y en la vida militar de Alberto, era de tal magnitud que yo consideré que no iba a poder, que no me sentía cómodo, intentando sintetizar todo eso. Y me comenzó a ser más atrayente quedarme con un aspecto estrictamente profesional, digamos, el Alberto infiltrado. Queda fuera la figura de Tomasa, que es la esposa de Alberto, que es un personaje importantísimo en la vida real, y quedan fuera los oficiales, los compañeros de la seguridad del Estado, que tanto en La Habana como en las villas ayudaban a Alberto, lo asesoraban, lo orientaban y trabajaban con él. Lo que aportaba este guión nuevo era que la muerte de Alberto estaba vinculada a dos claves. Y eso fue objeto de conversaciones y discusiones con los compañeros del Ministerio del Interior. Pero la no presencia de oficiales, los compañeros de Benín la aceptaban. Por supuesto, yo recuerdo que hablé con Tomasa cuando ya estaba escrito el guión sobre el asunto, porque sentía que tenía que informárselo a ella, porque ella jugaba un rol importante en la vida, en la realidad, y sin embargo los efectos de la película no me funcionaban, porque desarrollarla a ella sería haber hecho otra película. Mi mamá conoció a mi papá en una fase de desmovilización del ejército rebelde, cuando él empezó a venir a La Habana para el proceso de hospitalario. Y bueno, el único lugar donde se podía ir, porque era un familiar de él que era su cuñado. A partir de ahí, de que mi papá se da cuenta de que esta persona es el eje principal de los alzados en el Escambray, ahí empieza el trabajo. La seguridad del Estado empieza a estudiar el caso y ve que él es la persona ideal para ubicarlo en el Escambray. Si buscan un lugar apropiado para poderlo poner ahí. Y entonces es la manera de que, bueno, Denny, que era jefe de operaciones de aquí de La Villa, Aníbal y los demás oficiales toman la decisión de ponerlo de administrador de la finca Marcinico, aquí en Trinidad, en el campo visual de los bandidos. Toma posesión como administrador de la finca Maicinicú, perteneciente a la Granja Trinidad, el compañero Alberto Delgado y Delgado. Mi mamá observa todas las cosas como es lógico. Y entonces Freddy, que es el jefe de buró de banda en La Habana, tomó la decisión de o separarla o unirla a él. Y la lógica decía que que estuvieran juntos, pero había que prepararlos más. A partir de ese momento mi mamá comenzó también como agente de la seguridad del Estado. Ya con el argumento más o menos estructurado, considero que hacer el guión solo va a ser para mí algo que me va a desbordar. Y busco entonces la colaboración de un compañero con el que tengo una amistad y que está muy identificado con esa temática, que es Víctor Casaus, probado como escritor y que se estaba haciendo cineasta en esos momentos. Trabajar un tema histórico, humano a la vez, sin olvidar ese segundo elemento, es una de las claves, yo pienso, de la concepción que tenía ya Manolo con este proyecto, al cual yo me incorporé en el proceso de la escritura del guión con él y de los diálogos, sobre todo. En ese sentido, Manolo tenía esa formación de pensamiento, digamos, en cuanto a cómo enfocar estos temas, y él pedía y quería, sobre todo, que no se viera el tema maniatado por lo que él llamaba concesiones ideológicas y aplicarle, según esa tendencia equivocada, determinados maquillajes, determinados retoques a la crudeza y a la verdad que hay en el fondo de ese personaje y de esa historia,
Y de esa manera, siendo fiel a eso, confía por otra parte y apela a la inteligencia y a la capacidad de discernir del espectador, y que no está contando una historia para que agrade solamente a un espectador acostumbrado también a ciertos esquemas que no utilizan esta profundización de la historia. De esa manera es que hasta hoy la película conserva su vigencia y su capacidad de comunicación. Y ya con el guión terminado, lo presentamos ya como versión definitiva al ICAI y al Ministerio del Interior, con el visto bueno general, dramatúrgico e histórico-político del guión que se llama Transbordo. Procedimos entonces a preparar la prefilmación de la película, que se realizó entre agosto y octubre del 72. Y la película se termina y se estrena en junio del 73. Ahora, lo que yo sí recuerdo como conjunto es que la película se realizó en un estado de gracia. Todo el mundo tuvo una dedicación íntegra a la película. Yo en ese sentido creo que aunque me toca a mí ser el responsable fundamental de la película, pues soy el director y autor de la idea, sin embargo, esto no se hubiera llevado al final que se llevó si no hubiera contado con ese respaldo tan extraordinario de los colaboradores. Y no creo que estoy idealizando a 50 años. Nosotros conseguimos, a través de aquí de Tope de Collante, la dirección del plan Tope de Collante, que nos facilitaran unos albergues en la Tatagua, un lugar que está a unos 30 kilómetros más o menos de Trinidad. O sea, salíamos de madrugada y regresábamos de noche. Llegábamos a comer y a dormir. Manolito, me acuerdo que se iba a escribir. Nosotros teníamos unos llamados totalmente locos. Teníamos unos llamados que eran sobre las 4 o 5 de la tarde para salir desde la costa hasta el centro del Escambray. Filmábamos noche y tú sabes que estuvimos una cantidad de días tremendo trabajando noches y madrugadas ahí arriba, y la gente lo asimilaba con tremenda tranquilidad. Yo recuerdo que un equipo de filmación del ICAI no se retiraba hasta que no salía el último. Los iluminadores desmontaban pirotecnia, la gente de cámara desmontaba luces igual. Nadie era capaz de irse hasta que el último iluminador recogiera los cables. No éramos capaces de irnos a disfrutar del descanso que había un compañero trabajando antes. Eso es un toque de familia. Es otra familia, aparte de la tuya, a la que te tienes que acostumbrar. Pero fue muy agradable. Además, la magia del cine supera todas las dificultades que tú puedas tener en una filmación. Yo me sentí cómodo en este contexto. Por lo tanto, yo le entré a esta realidad con comodidad. Después están las dificultades normales que tiene toda filmación en todo momento, en cualquier parte del mundo. Cuando fuimos a ver las locaciones, era casi todo natural, pero había que reconstruir y construir cosas. Por ejemplo, en la batalla del inicio de la película, cuando los bandidos enfrentan a los revolucionarios, no podíamos quemar los bohíos de las personas que vivían en ellos. Tuvimos que construir bohíos. Hay unas cercas que hay unos animales dentro. Hubo que construir también esa cerca. Había que hacer un puente, que era un gran madero que atravesaba un río, un riachuelo. Hubo que construirlo. Un técnico nuestro, Lolo Carrillo, pasó innumerables veces para demostrar que se podía pasar sin caerse. También, por ejemplo, la casa de Alberto Delgado no era como aparece en la película. Tuvimos que arreglarle algunas paredes, agregarle algunas, quitarles otras, porque iba a ser la casa del protagónico. El camino hubo que hacerlo, porque no se podía llegar con carro. Hicimos un camino
hasta la casa. Y en los establos que ustedes ven en la película, donde hay algunas acciones, también se construyó para la película. Eso fue en la casa. Hay que nadar, pero hay que saber guardar la ropa. La escena más difícil de la película, increíblemente, fue el barco, porque era un barco, creo que era la fragata José Martí, que era así como se llamaba, y estaba pintada de gris, y se quería simular un barco norteamericano. Y el director la quería blanca por lógica. Entre los marineros y yo pintamos toda aquella fragata completica de blanco, la preparamos con su bandera norteamericana. Esa fue una escena que yo la disfruté. Lo que sí, una película que yo me sentí muy, pero muy feliz con haberla hecho. En esa etapa de mi vida, estamos hablando de hace 50 años, hay dos directores que me marcan como influencia y que están presentes inconscientemente en mí, que son la película Zapatero y Giuliano, de Francesco Rosi, italiana, y la película Los Internacionalistas, de Miklos Janso. El cineasta húngaro Miklos Janso, su manera de ver la puesta en escena, sobre todo de los planos largos, los planos secuencia, y la construcción medio documental, medio ficción de Rossi y Zapatero y Giuliano, me marcan a mí. Y esa estructura que tiene Maizinegú está marcada por la influencia que tuvieron en mí esas dos películas. El hecho de empezar con lo que sería el resultado final de la historia demuestra que la finalidad de este filme no era establecer un interés o un suspenso solamente en la narración de qué va a ser de este personaje. Alberto Delgado Delgado. Que está contando y viviendo la historia, sino dándolo ya como noticia para el espectador. No apela a la posible necesidad del espectador de saber cómo va a ser el desarrollo de ese personaje hasta el final. Para mí es importantísimo la reconstrucción de la vida de Alberto con un cierto estilo documental. Uso del narrador. Hay varios narradores en la película. El ex soldado Alberto Delgado y Delgado se había presentado en un hospital de La Habana. Que van narrando de distintas maneras los mismos acontecimientos históricos que biografía de personajes. Zapatero y Giuliano empieza con la muerte de Giuliano y va reconstruyendo la historia de ese bandido italiano. Y los internacionalistas trabajan mucho los planos largos. Eso, por ejemplo, fue algo que yo conversé mucho con Jorge Herrera, un director de fotografía extraordinario, pero que tiene un estilo fotográfico muy diferente al de Maizinegú. Jorge Herrera es el director de fotografía de La Primera Carga del Machete, de Manuela, de Lucía, de Los Días del Agua, de películas que no tienen que ver nada estilísticamente con El Hombre de Maizinegú. Entonces Jorge estaba mucho más entrenado en la cámara en mano y en ciertas experimentaciones con la búsqueda fotográfica. Y yo tenía que llevar a Jorge a una concepción fotográfica distinta. Y Jorge fue para mí un colaborador extraordinario. Para mí era importante tener al lado a alguien que me podía recomendar, sugerir, discrepar, enriquecerme en mi concepción de la puesta en escena. La secuencia de la muerte de Alberto Delgado fueron 3 noches de filmación que fueron importantísimas para mí como director y por supuesto en la película. Alberto Delgado, el hombre de Maizinegú. Esta era una secuencia clave porque es vital en la película, la credibilidad, el dramatismo de cómo Alberto es descubierto, golpeado, torturado y asesinado por Cheito León. Yo hice muchas pruebas de maquillaje que por ahí deben andar, pero yo no quedaba complacida. Entonces, noches que de verdad me quitaron el sueño, porque yo decía, bueno, esto es un compromiso tratándose de la persona, el tema que era tan fuerte y real. Y yo logro el maquillaje de Alberto
estando en la filmación. Ese es el momento más complicado del maquillaje de la película, porque lo demás era un escenario natural. Los compañeros que estaban trabajando como extras, todos tenían experiencia de guerra, pero el centro del maquillaje de la película fue la secuencia final. Materializar todo el dolor que ese hombre sintió y todo lo que le pasó y llevarlo a un rostro es bastante complicado. ¿A dónde tú me querías llevar? A ver, dime. Y era un reto tremendo, con los diálogos, con los movimientos de los actores. Y yo recuerdo que Jorge Herrera, cuando terminamos de filmar la tercera noche, ya al amanecer, se me acercó y me dijo, creo que estás haciendo una buena película. Para mí era importante que alguien con la experiencia de Jorge me consolidara, me ratificara, me respaldara, diciéndome, lo que acabo de hacer yo como director de fotografía, me gusta. Creo que esta va a ser una buena película. En el caso de Alberto Delgado, como no es una persona conocida, nadie sabe cómo es físicamente Alberto Delgado, no me planteé buscar un actor que se pareciera, que tuviera puntos de referencia con Alberto. Iba a buscar un actor que me convenciera para hacer el personaje que habíamos escrito ya en el guión, Víctor y yo. El carretero quiere verte. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Y ese honor de corre-corre? Me mandó a buscar para que te lo dijera. Es de urgencia. Ahora voy a buscar las reses que se perdieron. Voy después de almuerzo. Él dice que tiene que ser ahora mismo. Acuérdate que yo administro una finca. Sergio hacía 2 años, poco más, poco menos, que había creado el grupo Escambray. Cuando yo le propongo hacer el personaje de Alberto, le resulta atractivo, pero al mismo tiempo conflictivo en su condición de dirigente del grupo Escambray. Porque irse a la película por un par de meses lo desvinculaba del grupo y mantenía la duda si me decía que sí o que no. Finalmente me dijo que sí, cosa que a la larga le vino muy bien, porque hacer de Alberto Delgado, protagonista de la película, en el Escambray, también ayudó a prestigiarlo a él y por extensión al grupo Escambray en la región. Buen café, cara. Especial para los amigos. Con relación a la de Miravalle, como Cheito León, Miravalle no estaba muy satisfecho con el ICAI. Se había sentido mal atendido cuando fue uno de los actores de la película, una pelea cubana con los demonios, la película que dirigió Titón. Y además, ¿quién era yo? Un debutante que hacía su primera película. Manolito le propuso el personaje de Julio Emilio Carretello de Cajadillo, que era el jefe de Escambray. Le dejamos guión, déjame leerlo, porque yo realmente no sé todavía si me interesa o no la película. Cuando regresamos la semana, él le planteó con Manolito que le podía gustar el guión, pero él quería hacer el personaje de Cheito León. Yo, que no tenía ningún actor para Cheito, o sea, no tenía el conflicto de que ya yo tenía un candidato de Cheito, le dije, no, perfecto, si te gustó más Cheito, haz Cheito. Yo me dije para mí, dejó de ser el jefe del Escambray para ser un personaje menor. Y él se puso contento con hacer Cheito, y yo después busqué un actor que resultó ser Pomares sin ningún problema. Y yo, por supuesto, me pareció muy buena la idea de Cheito, y ahí fue Cheito León. Carretero anunció a Delgado que estaría ese día en la zona de la finca con su próximo sustituto en la jefatura contrarrevolucionaria del Escambray, el titulado Comandante Cheito León. Tiempo después, ya terminada la película, estrenada la película, y con el resultado exitoso de la película, él se me acercó un día y me dijo, yo te pedí hacer Cheito, porque yo en una película soy el protagonista o mato al protagonista. Alberto Delgado, cara, el hombre de Maicinico. Ese bocadillo convertido en ícono de esta película, dicho en la palabra y en la voz del malo de la película, se convirtió, para alegría nuestra, de Manolo, mía, seguramente de muchos, de Sergio sé que también, en íconos vivos de los homenajes al habla popular que también Maicinico quiere precisamente ratificar con sus textos. Alberto Delgado, cara. Esto se está acabando gracias a ti
A mí solo no. Hay muchos que han hecho posible esto. A mí me jode irme, a mí me jode también. En el caso de Maro Borges y Yauradó, sí te puedo decir que desde que yo empecé a pensar en qué actor podía ser de Maro Borges, pensé en Yauradó. Pues Yauradó me recordaba a Maro. Mira, cosas como es, por barco. Sí, por barco, pero barco, hay muchos barcos. Espérate. Yo tuve la suerte de tener un reparto de primer nivel, de actores principales y secundarios. Y de esa manera llegó Almaceda, y llegó Ángel Toraño, y llegó Alfredo Perojo, y llegó Luis Rielo. Cuando me dieron el guión, me costó trabajo leerlo completo, de un solo tirón como hacemos nosotros, porque lo vi tan cruel, las cosas que pasaban. Hay que hacer un registro. Lamenté que fuera tan corto el personaje, que tuviera tan poca participación. Nunca imaginé que iba a tener tampoco la importancia que tuvo las dos escenitas. Porque todavía hay una frase por ahí que sigue rodando cada vez que me ven. Ciudadano no, compañero. Tal vez más compañero que usted. Esa frasecita ha quedado en la película como un sello de la virtud de ese hombre. ¿Y usted no tiene una remisión, un comprobante para probar eso? Para probar eso yo lo que tengo es mi palabra. No basta. Yo digo un comprobante, un papel. Si a usted le parece poco mi palabra, a mí también me importa poco. Mire, ciudadano, compañero, o yo, compañero, tanto como usted o más compañero que usted. Lo que significó para mí, mucho porque, ya te digo, el personaje era muy corto, pero muy noble. Y con los actores que trabajé, me sentí muy bien. Y ya hoy en día no están aquí, estaba Molina. Como también es cierto que la granja no amarró la comida. ¿Tú no ves cómo todo se aclaró, compadre? Corrieri, Perojo y yo. Se hicieron 2 tomas. La primera toma, para mí, quedó requete bien. Bien, me gustó, yo me sentí bien cómodo. Pero Molina se equivocó. Y hubo que hacer otra escena. Ya en la otra escena, no quedó igual. Y es la que sale en la película. Si usted es un compañero consciente que sabe de la lucha que se está librando aquí, sabe que todo lo que se hace es necesario. ¿Puedo retirarme, compañero? Claro, puede retirarse. ¿Qué tenía esta película desde el punto de vista de los efectos especiales? La explosión donde muere Cheito León, me acuerdo que fue una cosa interesantísima. Pero bueno, lo más difícil de El hombre de Maicenicú fueron los combates. Los efectos de detonadores, estopines de metal y cómo lo queríamos hacer en ese tiempo, los efectos de disparo en ropa que empiezan a surgir en esta película. Las detonaciones de esos disparos por mecanismos de autodisparo, o sea, los mismos actores detonaban los estopines. La gente le tenía pánico a la pirotecnia y a los estopines personales, eso. Y a veces te lo tenías que poner en el brazo para que te sonara, para que el tipo viera que no, que mira, esto no hace nada, míralo aquí, conmigo. Por suerte todo salió bien. Nosotros hicimos la película sin accidente. Grabando, Verónica. Tránsito, secuencia de transición, camiones, viaje de Maro, etc. La música. En este caso, uno empezó a pensar en ella cuando terminó de montar la película. En ese momento, ya pensando en la música de la película, es que la película, uno siente que está pidiendo una canción tema. Y en ese momento, creo que la idea, ahí cuento también con la ayuda de Víctor Casado, que es un gran amigo histórico de Silvio Rodríguez, para hablar con Silvio y proponerle a Silvio que vea la película y si se motiva, pues que haga una canción tema.
me contaron el argumento de la película, me interesó mucho y me involucré mucho con la historia, con lo que se iba a contar. Era muy emocionante y era una historia relativamente reciente. En el caso de Leo, yo sí tenía pensado a Leo para la música incidental que acompañara determinados momentos de la película. Y había hablado con Leo. Al mismo tiempo, hay que recordar que en ese momento existía el grupo de experimentación sonora de Licay. O sea que Leo, Silvio, Pablo, formaban parte del grupo que trabajaba en el Licay. Sonoro Icay, toma 1. O sea que estaban como que al alcance de la mano, estaban allí en el Licay. Y una de nuestras funciones era estar disponible para el cine cubano, ¿no? Para cualquier proposición. Leo vio también la película, pero con Leo yo lo que hice fueron peticiones de momentos específicos donde yo sentía que podía la música ayudar dramáticamente a determinada secuencia. Leo lo que usó fue como un recurso del teatro no japonés. Eso eran como unos golpes, cuando cambiaba de una situación para otra, ¡pah! Unos golpes. Ese es lo que hizo Leo. La vida me demostró, después que ya Leo me había compuesto y grabado los diversos momentos, me di cuenta ya en edición que no le hacían falta a la película. O sea, que la película era mucho más impactante, más seca dramáticamente, sin música y solamente dependiendo de la música, de los créditos, la canción de Silvio con su instrumentación musical, que después se repite, se puede escuchar al final de la película, y solamente utilicé la música de Leo en la secuencia precrédito de la película y una descarga de batería en un momento dado en la zona final de la película. Y entonces, bueno, no solo pensé en la canción, también pensé en cómo debía ser esa música que se escuchara después de lo que se había contado. No recuerdo si tuve guión, no recuerdo si vi un primer corte de la película. La verdad es que no recuerdo, hace 50 años de eso, ¿no? Es probable que haya visto un primer corte de la película en una sala de edición y que haya visto los roches también. Y sí, la historia sí sabía cómo era porque nos la habían explicado, ¿no? Manolito había hablado con él. En base a eso fue que hice la canción. No está hablando de una persona, no está identificando nada, está hablando de una generalidad. Y es un poco esa línea que yo seguí, porque a mí las apologías nunca me han gustado mucho. Siempre me gusta hablar de las generalidades, de las cosas que pueden tocar a mucha gente, no a una sola persona. Y entonces, bueno, así hice la canción, que es como la forma en que yo hago mis canciones. Este fue el aporte de Silvio. Tú lees la letra de la canción de Silvio y es un poema con toda la creatividad que aportó también la música que Silvio le puso a la canción. El hombre llena una copa ancha aunque no cabe el peso de su extraña gracia y brinda por la muerte de su abril. Después se sube a un sitio inexpugnable y canta un canto que suena agradable, aunque por dentro vuelve a maldecir. El hombre niega de su rica tierra, es su propio enemigo en esta nueva guerra. El hombre vio su rostro sucumbir. Que se abra bien la casa de la historia, que se revise el trono de la gloria, porque un hombre sin rostro va a morir. Qué sensación no tener rostro y contemplar el mundo con ojos tan profundos como con ojos de guardián del sol.
había quienes, recuerdo, y eso sí recuerdo, que había quienes pensaban que debía ser una cosa un poco épica, heroica. Y a mí esa idea no me convenció. A mí, yo pensaba que debía ser todo lo contrario, que debía ser como un contracanto a lo épico que tenía la película. Y tanto es así que recuerdo que Emiliano Salvador, el pianista que tocó lo que yo escribía, y le dije, mira, estos acordes yo no quiero que tú los hagas con la mano izquierda, quiero que los hagas con la mano derecha y que descargues al final con la mano izquierda. Me decía, ¿pero por qué? Y yo no quería que él descargara con la mano derecha porque iba a ser muy rápido y le iba a dar un carácter quizás un tanto festivo a ese final. Yo quería que fuera más dramático, que fueran menos notas. Y como con la izquierda se movía más despacio, por eso conseguí que fueran menos notas. Pensé que funcionaba. Cuando vi la película por primera vez, pensé que funcionaba mi idea. Así como estaba, yo la encontraba bastante vibrante y un poco contrastante con toda la tragedia. No sé, era como más reflexivo. Me pareció a mí, pero esas son ideas subjetivas que uno se hace sobre la música o sobre algo que ve o algo que escucha o algo que concibe. Después la gente son quienes deciden cómo son las cosas o cómo parecen. También pasa que a cada cual le parece una cosa distinta. Así es la vida. Se hace una premiere de la película con el cine lleno, pero la gente va a disfrutar una película. El cine no es el lugar indicado para que Tomasa del Pino vea la película, dado lo implicada que está ella emocionalmente con los acontecimientos de la película. Se organizó una proyección para que ella la viera sola o en compañía de Freddy, una gente muy cercana a Tomasa y a Alberto, que fue el oficial que los atendió a ellos en la etapa inicial de despegue de Alberto y Tomasa, trabajando con la seguridad del Estado en La Habana. La película se vio en una sala del 5º piso del ICAI y yo lo que hice fue que estuve en la proyección, pero en la cabina. Yo no entré en la sala. Cuando se está acercando el final de la película, cuando empieza la discusión de Alberto y Cheito, que va a concluir con la agresión ya a Alberto, la golpiza a Alberto y la muerte de Alberto, yo veo que Tomasa, que estaba sentada al lado de Freddy, se pone de pie y comienza a ver esa secuencia de pie en la salita. Y cuando empieza la golpiza, ella sale de la sala, pero sale ya llorando en voz alta, muy impactada. Sale por el pasillo del 5º piso del ICAI y va hasta la puerta del elevador. Y allí se queda llorando. Pero salió de la sala del 5º piso y dejó la puerta abierta. Por lo tanto, dejó de ver la película, pero seguía oyendo el sonido. Cuando ya va a terminar la secuencia de la muerte de Alberto Delgado y viene la secuencia final, que es la captura y liquidación de la banda de Cheito, fue que Freddy se levantó de su butaca, de la salita, y salió al pasillo a buscarla. Entonces yo me animé a seguir a Freddy. Freddy llegó donde estaba Tomasa, le puso la mano en el hombro y le dijo, ven para que veas cómo matan a Cheito. Yo no estaba en ese momento en la sala. Yo estaba velado, pero las reacciones uno se da cuenta de que yo le caía preguntas, como mi hermano, ¿quién era mi papá? ¿Cómo es esto? No entiendo. Dame una explicación, ¿quién era mi papá? Fue en ese momento preciso en que
Yo conozco la verdadera historia de quién era mi papá. Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, las personas se me acercaban, mis compañeros de estudio, se me acercaban, me hablaban mucho, empezaban a valorar la película, eso me enorgullecía y entonces me dio una formación bastante fuerte. Cuando vi la película me di cuenta de aquello que yo presentía, que yo sentía sobre la película. Pegó, la vi y le dije, contra, de qué linda, la película tiene una enseñanza muy grande. Cuando un hombre se propone una cosa justa, muere por ella. Estoy, por supuesto, contentísimo de haberla hecho. Creo que dejó una huella en el cine cubano, que es una película importante en el cine cubano. No voy ahora a pecar de modesto y decir, no, yo creo que sí, que es una buena película, que le gustará más a unos que a otros, pero el consenso es que es una buena película, que permitió conocer la historia de un héroe anónimo y la película lo convirtió en una figura nacional. Pero al mismo tiempo, al convertirlo en figura nacional, llamó la atención sobre la lucha contra los bandidos, lo que significó en el escambray en toda Cuba. Yo creo que es un buen aporte que hemos hecho a la cultura, a la historia, y lo que nos falta ahora es, como negativo, restaurarlo para preservar esta película. 50 años después, a mí me queda la cosita esa por dentro, de que yo soy de los sobrevivientes de esa película. O sea que yo en algún momento estuve junto a la gente que fue capaz de hacer una película que nos haya trascendido de la manera que nos trascendió El hombre de Maysinicú. Para mí es una película que puede ponerse hoy en día como una película histórica y es una película que yo he guardado siempre con mucho cariño. A todos nos permitió crecernos y colocarnos a una altura internacional dentro de todas las especialidades que trabajaron en la película. Yo creo que es la participación mía en una película de ficción más importante o que más trascendió, digamos. Hoy que hablamos de su 50 aniversario, hay que felicitar otra vez con este abrazo a Manolo Pérez. Y estoy muy contento que haya dejado esa huella. Y directores importantes, como Glauber Rocha, escribieron sobre la película y les interesó mucho cómo la película había jugado con los recursos del cine de acción. Yo, en ese sentido, me siento contento y creo que la película ha resistido el paso del tiempo. O sea que hoy se puede ver todavía y no ha envejecido. Es lo que yo creo.
Y ya no nos queda tiempo para más. Antes de despedirme, yo quiero recordarle que usted puede participar en nuestro concurso vía WhatsApp a través del número que siempre le dejamos en pantalla en cada una de nuestras transmisiones. En pantalla también usted tiene las 2 preguntas que debe responder por esta vía. Nosotros regresaremos el próximo lunes a las 2 de la tarde a través de Canal Caribe y del canal de YouTube de Cuba Cine y CAI. Nos despedimos de esta manera. Que tenga buenas tardes. En virtud de lo establecido por la segunda ley de reforma agraria de 3 de octubre de 1963, esta propiedad resulta nacionalizada. En el día de la fecha, toma posesión como administrador de la finca Maicinicú, perteneciente a la Granja Trinidad, el compañero Alberto Delgado y Delgado. Aunque no cabe el peso de su extraña gracia y brinda por la muerte de su abril. Después en su bolsito inexpugnable y canta un canto que suena agradable mientras por dentro vuelve a maldecir. El hombre niega de su rica tierra, es su propio enemigo en esta nueva guerra. El hombre vio su rostro sucumbir. Que se abra bien la casa de la historia, que se revise el trono de la gloria, porque un hombre sin rostro va a morir. Alberto Delgado, carajo. Esto se está acabando gracias a ti. A mí solo no. Hay muchos que han hecho posible esto. Y vamos a seguir. Oh, ¡qué sensación! No tener rostro y contemplar el mundo con ojos tan profundos, como con ojos de guardián del sol. ¡Oh, qué sensación! De rastreadores y de perseguidos, teniendo tanto de estrella escondido. ¿Cuánto millón de rostros no tendrá el que nos regaló la claridad? Querías llevar. A ver, dime, ¿a dónde tú me querías llevar? Si yo me voy mañana al embarque tuyo como maro y como carretero, ¿a dónde tú me querías llevar? ¡Habla, coño! ¡Pa'l coño tu madre!